Muy buenos días a los usuarios y usuarias de Radio Miraflores 95.1 FM. Hoy es 25 de octubre del año 2017 y les damos la bienvenida a nuestro programa número 12 del mundo del trabajo. Una ventana abierta al análisis de la metamorfosis, del comportamiento, de las luchas y de los actores y sujetos históricos del mundo del trabajo, del movimiento obrero internacional y de los procesos que en el marco de la globalización se libran por un mundo justo, libre, independiente y socialista. Le damos las gracias a nuestro hermano José Manuel Blanco, director de nuestra Radio Miraflores, en su primer año de existencia, librando la batalla en el campo de las ideas, en el campo de los códigos y de los símbolos, llevando nuestra versión, llevando nuestra verdad, porque tenemos derecho a dar nuestra versión de lo que sucede en la patria de Bolívar, Chávez y del presidente obrero Nicolás Maduro. Como siempre, en los controles, nuestro hermano Douglas Calderón, fundamental, y en la producción del programa Indira Torregrosa y Marbelis Mavares. Una mirada sucinta sobre las redes en las que nos movemos, en los diales en los cuales permitimos nosotros que nuestros usuarios y usuarias sigan martes a martes, entre 11 y 12, nuestro programa El Mundo del Trabajo. Buenos días, licenciada Indira Torregrosa. Buenos días, ministro. El Mundo del Trabajo número 12, desde aquí, desde Radio Miraflores, la voz de la verdad, ¿sí? En Portuguesa por Activa 93.3 FM, en Carabobo 89.5 FM, Apure 95.9 FM, Zulia 102.5 FM, Lara 92.5 FM. En Trujillo nos pueden escuchar también por la 101.9 FM, del Tamacuro 91.1 FM. En Anzoátegui por la 107. En Guarenas, Guatire, en el estado Miranda, nos pueden sintonizar a través de la 107.1 y en Mérida en la 102.1 FM. Este programa también está en vivo a través de las redes sociales por Instagram Live, por Facebook Live y por Periscope a través de la cuenta vinculada del Ministro del Trabajo de Twitter, @Néstor Ovalles BE, y la cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, @MPPST_, y también @Mundo Trabajo BE, también es la cuenta de este programa, y por supuesto la cuenta Twitter de nuestra querida Radio Miraflores, @FM Miraflores. Entonces también los invitamos a sintonizar este programa a través de sus teléfonos inteligentes, PC, laptop, a través de www.radiomiraflores.net.be, y también pueden visitar nuestra página web www.mppst.gov.be. Ministro. Hoy estamos de vía rápida, de fast track. Estamos llegando un poco tarde a nuestro programa, pero le damos desde ya la bienvenida, en primer lugar, al canciller de la clase obrera, Jacobo Torres de León, así denominado, camarada de vasta experiencia al lado de la clase obrera en el campo de las luchas revolucionarias a nivel de nuestra patria, factor fundamental en la construcción de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, hoy Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores, y el coordinador de la Central, coordinador internacional de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca. Buenos días, Jacobo. Buenos días, Néstor, gracias por esta invitación. De Nilton Freitas, ingeniero, miembro de la Internacional de Trabajadores de la Construcción, ICM, por sus siglas, de Brasil. Nos viene desde Brasil cual cronista global y nacional para con él, en los minutos que nos restan, poder pasar revista a la situación del mundo del trabajo en Brasil, al mundo político en Brasil, y los saludos de Lula da Silva desde allá, desde nuestra hermana República Federativa de Brasil. Esta Internacional de Trabajadores de la Construcción de Brasil congrega más de 130 países, representa a 12 millones de trabajadores de estos países a escala
mundial y es responsable por América Latina, nuestro invitado, por América Latina y el Caribe. Su objetivo, promover el desarrollo sostenible de la industria de la construcción y la madera y promover y defender los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras afiliados y no afiliados a su Internacional de Trabajadores de la Construcción. Bienvenido, Milton. Un saludo para los usuarios y usuarias de Radio Miraflores y del mundo del trabajo. Un saludo, ¿no?, de la familia de ICM, decimos, y también, por supuesto, de los trabajadores de Brasil. Yo vengo de Brasil y, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Siempre muy atentos aquí a que pasa en nuestro hermano país, Venezuela. Muchas gracias. No, nos hablan de que la Internacional de Trabajadores es un sindicato global. Sí. ¿Qué lectura de la globalidad del trabajo, de esta contrarreforma mundial laboral que se viene produciendo en el mundo, qué lectura tiene la ITC, la Internacional de Trabajadores de la Construcción, de este acontecido mundo del trabajo? Francia en contrarreforma laboral, Alemania golpeando fuertemente la estabilidad en los despidos, España con una de las tasas de desempleo más pavorosas en los últimos tiempos de la Unión Europea. ¿Qué lectura tiene su organización desde el punto de vista de que es un sindicato global, así, denominado por ustedes? ¿Verdad? Milton. No, ministro, estoy de acuerdo, ¿no? Es verdad que entendemos que la globalización ha fallado, ¿verdad? No logró, ¿verdad?, entregar a la gente lo que se pensaba, lo que se hablaba. Los trabajadores son los que más pierden en este proceso, me parece, y en particular en este momento se observa, ¿no?, hay un ataque a los derechos, hay un déficit de empleo, ¿verdad?, una crisis capitalista que no acaba, ¿verdad?, que empezó en 2008 y sigue golpeando, ¿no?, el Estado de Derecho en Europa, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, en los países de desarrollo, ¿no?, como Latinoamérica, Asia y África, hay seguidos iniciativas, ¿no?, para disminuir los derechos, ¿verdad?, para flexibilizar las relaciones laborales, precarizar la relación de trabajo, como decimos, ¿no?, y precarizar, por supuesto, las condiciones laborales. Así que entendemos que los trabajadores viven un momento muy difícil en esta globalización, en especial ahora que una nueva ola neoliberal parece que alcanza, ¿no?, llega a golpear unos países de nuestra región, de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Así vemos. ¿Qué dato resaltante han tomado ustedes nota como sindicato global de la situación? En algún caso en particular, bien sea de Francia, de Alemania, de Italia, de España, que podamos compartir con nuestros usuarios, un poco para hacer lectura de esta situación de orden global que permanentemente es mediada por la falsedad, por la mentira y la distorsión de grandes poderes concentrados desde el punto de vista de los medios de comunicación? Yo creo que, como dices, Francia es un buen ejemplo, ¿no? El gobierno anterior intentó flexibilizar la ley laboral y sacar derechos, ¿verdad?, disminuir el estado de protección social. La gente optó, ¿verdad?, en elecciones por un nuevo gobierno que empezó con alto nivel de aprobación, pero justo este gobierno ofrece a la gente lo mismo, o sea, sacar derechos, ¿no?, disminuir todo lo histórico, las históricas condiciones laborales de bienestar social que tenían los franceses, y este gobierno pierde muy rápidamente el apoyo popular que tenía, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no?, que ahí, y por suerte, pienso una resistencia, ¿verdad?, de la gente en todos los países, en muchos de los países, en contra de este atentado, ¿no?, de estas tentativas de disminuir derechos, de salir de la crisis del capitalismo por medio de sacar derechos de la gente, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es bueno que haya una resistencia, ¿verdad? Pienso que hay una reacción, ¿verdad?, en todos los países, ¿verdad? Parece ser categórico, hay una contrarreforma laboral en marcha. Exactamente. Pero la cual el movimiento obrero internacional sigue enfrentando con sus bajas, sus altas
pero sigue enfrentando, no renuncia. No renuncia, por supuesto. A perder lo que hasta el momento ha avanzado en el campo de los derechos laborales. Claro, por ejemplo, mismo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que va a completar ahora sus 100 años, ¿verdad? En 2019, los trabajadores y los gobiernos progresistas, por supuesto, viven un ataque, ¿verdad? El capitalismo busca flexibilizar derechos, ¿verdad? Busca alternativas para seguir expandiendo, ¿verdad? Pero a las costas de los trabajadores, de la gente, ¿no? Entonces creo que es un momento que debemos estar todos muy atentos, ¿no? A lo que pasa en Naciones Unidas, lo que pasa en la OIT, ¿verdad? Y lo que pasa en los países de la región, porque el capitalismo es internacional, ¿verdad? Estas acciones, ¿no? La política neoliberal, el poder del capital financiero también, por supuesto, ¿no? Entonces ellos están, ¿verdad? Creciendo y poniendo sobre presión los gobiernos, ¿verdad? Pienso yo. Idea clara sobre este panorama internacional. Y desde la Venezuela bolivariana, desde nuestra patria, ¿qué voz se levanta, Jacobo, concluyendo, siempre parcialmente, que estamos frente a una contrarreforma laboral en el mundo? Mientras tanto, ¿qué sucede en la Venezuela bolivariana? ¿Qué voz se levanta? Bueno, primero, reforzando un poco lo que dice Nilton, si algo hemos coincidido, que estamos frente a una crisis estructural del capitalismo que no tiene salida a corto plazo y que en tal caso no solamente sacrifica derechos, sino que está sacrificando naciones enteras. No olvidemos lo que ocurrió en Grecia, que al final la terminan desmantelando pues como Estado-nación. Lo que están intentando hacer en América Latina, en el caso de Temer en Brasil, de Macri en Argentina, Cartes en Paraguay, en fin, no solamente una contrarreforma laboral, es la contraofensiva neoliberal en nuestros países. Y por supuesto, es tratar en principio de coordinar nuestra lucha y ponernos de acuerdo para poder enfrentar pues este monstruo capitalista, que no nos batan individualmente o al de tal, como ha venido ocurriendo hasta ahora, nos aísla pues a cada uno de nuestros países, sino que comencemos pues como un solo bloque a enfrentar al neoliberalismo y que haya una contraofensiva popular y revolucionaria que acabe de una vez por todas con las pretensiones neoliberales en nuestra América Latina. En segundo lugar, pues Venezuela, como ya he dicho en distintas oportunidades, termina siendo el socio incómodo, porque si algo tenemos en Venezuela es que hemos sido el ejemplo para el mundo en cuanto a legislación laboral, es la más avanzada del planeta. Eso es reconocido por Raimundo y todo el mundo, o sea, todo el mundo reconoce pues las bondades de la ley del trabajo que en buena hora nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías rubricó el 30 de abril del año 2012, aún, como ya hemos relatado, pues en las condiciones de salud y las condiciones físicas en las que le correspondió pues firmar esta ley para nuestra clase obrera, pero además tiene que ver con lo que nuestra Constitución tiene como bondades y como derechos que ya no son solamente derechos laborales, sino derechos humanos de nuestro pueblo, derecho a un salario digno, el derecho a la pensión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son derechos inalienables de nuestro pueblo. Por lo demás, pues, de hecho, echando broma, pues fuera al aire, con nuestro ministro Néstor Valle y con el compañero, si algo se parece a la izquierda europea, es la derecha venezolana. Porque nosotros, si algo estamos enfrentando ahorita en Europa, es el conservadurismo del sindicalismo europeo, que de alguna manera ha justificado la flexibilización laboral como un mecanismo para conseguir empleo. Por supuesto, empleos que son precarios y subpagados. Sin embargo, los europeos consideran de que es una forma, por lo menos, de obtener algún tipo de ingreso. Nosotros combatimos eso cuando nuestra ley del trabajo es un delito, la tercerización y la flexibilización laboral. Pero además, pues un poco es invitar a los hermanos y hermanas de Europa a que nos sumemos a la gran cruzada contra el capitalismo salvaje. Lo que está pasando en Francia, que ya relataba nuestro amigo Nito, lo que está ocurriendo en España, que eso es terrible, lo que está ocurriendo con los obreros españoles, eso sin hablar de lo que va a ocurrir ahora en Cataluña, que será tema de otro programa, pero además... Tiene que cortar.
bueno, Italia, Grecia, como ya decíamos, en el propio Reino Unido, con el tema del Brexit, la separación del Reino Unido de Europa, son indicadores de que venimos con profundos contradicciones y con profundos debates. Venezuela sigue siendo, como te decía Néstor, quizás la punta de lanza de la resistencia de nuestro pueblo. Y bueno, dialécticamente, pues mientras nosotros resistimos, los demás pueblos avanzan, y mientras los demás pueblos avanzan, nosotros resistimos. Bien, vamos a un primer corto. Nos vamos de paraguanero, nos vamos a festejar, nos vamos a congraciarnos con nuestro padre cantor. Al combate me voy. 76 años del natalicio del padre cantor Ali Primera. Y hoy con la etiqueta Venezuela Elección Soberana en el Twitter, en las redes, en la lucha de clases que también se libra en el campo de las redes sociales. Vamos pues, todos nuestros patriotas y camaradas, con la etiqueta Venezuela Elecciones Soberanas, pues el 10 de diciembre, Venezuela, la patria de Bolívar, nuevamente a elecciones. Seguimos con nuestro invitado Nilton Freitas y con el canciller de la clase obrera, mi hermano Jacobo Torre de León. Y en Brasil, en el gran gigante amazónico, para arrebatarle el sueño a miles, millones de trabajadores y trabajadoras. Una huelga de 48 millones fue una de las señales más firmes que en este momento ha dado el pueblo de Brasil y la clase trabajadora frente a lo que todo indica es un proceso de destrucción masiva de derechos, de puestos de trabajo, de esperanzas y de años de lucha de la clase obrera brasileña. ¿Cómo está eso? La composición de fuerzas, las centrales sindicales y qué se avecina en Brasil con un gobierno de Michel Temer agrediendo permanentemente los derechos de los trabajadores y, como decíamos anteriormente, también en reforma laboral, en contraofensiva neoliberal contra la clase trabajadora. Nilton. Así mismo, ministro. Y la gente resiste, ¿no? Los trabajadores resisten. El 10 de noviembre, ahora, una vez más, la gente va a la calle para protestar, ¿verdad? Seguro que habrá un paro. 10 de noviembre. 10 de noviembre. Habrá paros en algunos sectores, en algunas ciudades, tal vez no tan expresivos como este de 28 de abril pasado, cuando los 48 millones de trabajadores hicieron un paro nacional, ¿verdad? ¿Qué le impediría? Bueno, en principio contra las reformas laborales, contra en especial un proyecto de ley que estaba allá en el Congreso que flexibilizaba totalmente el contrato laboral, abría las puertas sin restricciones a la tercerización, ¿verdad? Y también una amenaza muy fuerte de hacer un cambio en nuestro sistema de protección social, aumentando la edad de jubilación sin precedentes. Y todo esto sin ningún tipo de consulta popular, consulta con los sindicatos, con los trabajadores, con los empleadores, nada. Fue una acción deliberada de un gobierno, como sabemos, un gobierno sin votos, un gobierno resultado de un golpe jurídico legislativo, ¿verdad? Que decidió por sí mismo tomar el Estado en sus manos y cambiar toda una estructura, por ejemplo, laboral de protección social, ya tenía, ¿no? 70 años en el país. Entonces, un gobierno sin votos, sin apoyo popular, ¿verdad? Hace un cambio estructural en temas laborales, de seguro de protección social, vigente a más de 70 años en el país. Esto, por supuesto, genera una reacción, ¿verdad? de los trabajadores, ¿no? Con todas las dificultades, porque claro, un gobierno autoritario, un gobierno que se apoya también en fuerzas conservadoras del sector judiciario y con una mayoría legislativa en el Congreso Nacional, una mayoría totalmente manipulable, ¿verdad? ¿Cómo se llama manipulable? Sí mismo, ¿no? Y bueno, en que van sin ningún tipo de consulta, nada a ver con la gente, ninguna
Entonces es como que una avalancha, ¿no? Sobre los derechos, sobre las conquistas sociales, ¿no? Que tuvieron los brasileños, ¿eh? Durante los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, ¿verdad? Un ejemplo, ministro, si me permite, el sector de la construcción. Teníamos un programa, ¿verdad?, de construcción de viviendas, que hizo millones de viviendas a las familias brasileñas, que este actual gobierno de Temer, sin voto, sin haber sido elegido, toma la decisión de quitar totalmente el presupuesto de este programa. Tu casa, tu vida, ¿no? Minha casa, minha vida. Mi casa, mi vida, exatamente. Esto hoy mismo en São Paulo, en este momento, yo acompañaba aquí por el teléfono, hay una marcha de 10.000 trabajadores sin techo, como decimos, ¿no? Que van en dirección al Palacio de Gobierno. Hay una ocupación de un terreno allá, ¿verdad?, en la ciudad de San Bernardo, de 10.000 familias, y son trabajadores. Porque con la crisis que este gobierno ha generado, la crisis económica sin precedentes, porque paralizaron la economía. Entonces hay un déficit de presupuesto del gobierno inmenso, ¿verdad? Hay una recesión, ya alcanza 2 años, ¿verdad? Hay miles y miles de desempleados solamente en construcción, mi sector, puede decir 1.200.000 trabajadores sin empleo. Entonces, muchas familias hoy están en situación de no poder mantenerse en sus casas, entonces buscan alternativas. Entonces la ocupación de tierras, por ejemplo, es una ocupación organizada, no para construir y vivir en favelas, no, pero para demandar del gobierno, ¿no?, el regreso, la continuidad de este programa Minha Casa, Minha Vida, ¿verdad?, para seguir construyendo moradías decentes para las familias, ¿verdad? Y por supuesto, por esta manera, generar empleos en el sector de construcción, de mobiliario y de todo, ¿no? Entonces es una lucha conjunta, ¿no?, de los trabajadores, de las familias, para encontrar cómo resistir, ¿no?, a esta avalancha, que peor, ¿no?, que el gobierno también de otros países, como Argentina, ¿no?, están como que importando esta reforma laboral, que desgraciadamente sí fue aprobada en el Congreso Nacional, igual que la de la tercerización, ¿verdad? Están intentando importar esto para otros países de la región, en el Mercosur en especial, en Paraguay y Argentina, ¿no? Así que es un mal escenario, ¿no? Un mal momento para la gente, los trabajadores en América Latina y el Caribe, me parece. ¿Qué correlación de fuerzas acompaña, sindicales, populares, a esta nueva iniciativa del 10 de noviembre? ¿Cómo se componen las fuerzas que empujarían esta nueva huelga? Sí, sabe que es muy interesante porque hay una convergencia, ¿no?, de actores sociales en todos los niveles, ¿verdad?, que se suman, ¿no?, que se organizan, desde artistas muy famosos como Chico Buarque, ¿verdad?, Caetano Veloso, artistas de telenovelas, ¿verdad?, hay hasta los trabajadores, los movimientos sociales, ¿verdad? Y a pesar de distintas comprensiones, ¿verdad?, de la gravedad del momento político, hay una convergencia de que llamamos fora Temer, ¿verdad?, que este gobierno no soporta un gobierno, el pueblo brasileño, ¿verdad?, no acepta, no soporta un gobierno de esta naturaleza, sin votos y que ataca los derechos, ¿verdad? Entonces, ese tal vez es el lado bueno de la crisis, ¿verdad? Hay una convergencia, hay una unidad en la acción, ¿verdad?, de sectores sociales, los sectores sindicales, todas las corrientes sindicales están unidas, ¿no?, en esta acción de resistencia en contra de esta nueva ola neoliberal en nuestro país. Jacobo, y en estos tiempos de centenario de la revolución bolchevique, que nos tomaremos el último segmento velozmente para pasearnos por él, pero en esta oportunidad, en tiempos de centenario, en tiempos de internacionalismo proletario, la nube en donde se incubó la revolución bolchevique es la nube de las internacionales, hemos dicho. ¿Qué se mueve a nivel internacional de solidaridad frente a lo que sucede en Brasil? ¿De qué puedes dar cuenta tú de la solidaridad de la clase obrera internacional y venezolana con la clase obrera brasileña? Mira, yo creo que lo primero es reivindicar precisamente los 100 años de la Revolución Soviética. O sea, hoy más que nunca tiene vigencia aquella consigna de todo el poder para los soviets
en el entendido de que el soviet es la traducción de gobierno popular. En Cuba se llama Asamblea Nacional del Poder Popular o Comité de Defensa de la Revolución. En la extinta Unión Soviética fue precisamente el gobierno de los soviets, obreros, campesinos y soldados. Y bueno, ¿qué más que reivindicar 100 años de lucha? Eso es lo primero que estamos reivindicando desde Venezuela, en la conmemoración de los 100 años de la Revolución Bolchevique, el próximo 7 de noviembre. Y qué más celebración que empujar nuestras propias luchas. Si algo ha tenido, y es un viejo debate que hemos dado, es que el problema está si construimos y nos aislamos dentro de Venezuela en la construcción de nuestra revolución bolivariana, o la convertimos, como decía nuestro camarada Mao, en la revolución cultural, que se abran 100 escuelas, como 100 flores, como 100 escuelas de pensamiento, lo que significa pues que es ir a dar el debate en el socialismo del siglo XXI, como lo planteó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, y por supuesto en el hermanar nuestras luchas. Como decíamos en el segmento anterior, estamos frente a una crisis estructural del capitalismo, y esa crisis no la podemos enfrentar solos. Lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Argentina, lo que ha ocurrido en varios de nuestros países como Honduras y como Paraguay, para poner algunos, en definitiva nos obliga a repensar la revolución, nos obliga a repensar nuestros procesos y por supuesto la ligazón con los procesos políticos que se están dando en nuestra América. Nuestros hermanos de Brasil los hemos venido acompañando desde antes incluso del derrocamiento infame a nuestra hermana Dilma. Hemos dado un largo debate con los compañeros, tanto en la Confederación Sindical de las Américas, la Federación Sindical Mundial, el Encuentro Sindical de Nuestra América, como puntos de encuentro de nuestras luchas. Hoy estamos convencidos que estamos en la obligación de levantar nuestra agenda común para enfrentar al capitalismo. Ya no solamente es enfrentar a Temer como expresión del neoliberalismo salvaje en Brasil, sino es enfrentar a Temer como parte de la restauración neoliberal imperialista. Igualmente pues con el malandro criminal de Argentina, por no solamente eso, sino la violación de los derechos humanos, pues vaya la memoria de Santiago Maldonado, que fue vilmente asesinado por el gobierno de Mauricio Macri, y que tendrán que dar cuenta algún día de la infamia que han cometido contra este pueblo. En fin, Venezuela, como ya te decía Néstor, es la punta de lanza de la resistencia de nuestro continente. Hoy, hemos dicho, sin chauvinismo, en Venezuela se está jugando el destino de América Latina. Nosotros estamos resistiendo precisamente para que los demás países puedan recomponerse, puedan avanzar junto con nosotros en el recomponer las fuerzas populares en nuestro continente y avancemos, sin duda alguna, en la reconstrucción de eso que intentaron nuestro comandante, Dilma, Lula, Kirchner, en fin, aquellos que trabajaron pues fuertemente por nuestra integración. Y por supuesto, Venezuela espera que los demás avancen para poder avanzar juntos. Por cierto, quedará para el próximo programa, Néstor, el próximo 7 de noviembre, acompáñennos todos a la calle a celebrar con alegría los 100 años de la primera revolución obrera y el primer estado obrero del mundo. El martes, con Dios por delante, estaremos desde los micrófonos de Radio Miraflores invitando a esa poderosa marcha que se estará desarrollando precisamente ese mismo día. No quiero despedir el programa sin compartir con ustedes un rendido homenaje, y con ello también con la lágrima viril y de camarada de Fraso esta mañana, cuando rendía homenaje a Daniel Biglietti, rendir homenaje a lo que Cortázar dijo: no hay revolución, o concretamente, es inconcebible una revolución que no desemboque en la alegría, en la militancia y el compromiso. Por la alegría, por la esperanza, por la militancia de Daniel Biglietti y de sus cuerdas a desalambrar de toda América Latina y del mundo, para que el internacionalismo obrero, el internacionalismo proletario sea lo que reine como alternativa civilizatoria a la barbarie del capitalismo. No dejen
dejemos de invitar a la programación especial que con motivo de nuestro primer año de Radio Miraflores tendremos mañana a partir de las 9 a.m. Sintonice pues la 95.9 desde muy temprano, porque seguimos de aniversario. Y con las recomendaciones, como siempre lo hacemos en nuestro programa El Mundo del Trabajo, recomendamos el documental de Roger Moore, Roger and Me, de Michael Moore. Esta pieza trata sobre los despidos de más de 30.000 trabajadores de la empresa General Motors en los Estados Unidos. De eso sabemos un poquito por acá. Bastante. Se fueron de acá de Venezuela y dejaron a más de 3.200 trabajadores, padres y madres de familia sin empleo. En el estado de Michigan sucedió esto. Y nuestra recomendación bibliográfica del día de hoy es el libro El malestar de la globalización de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Además, que da cuenta de la situación del fracaso de la globalización y de una globalización que no incluye al hombre, que no incluye a la mujer, que no incluye a la clase obrera y que no incluye la esperanza por un mundo posible, por un mundo mejor. Esas son nuestras recomendaciones. A Roger Moore con el documental Roger and Me, a Michael Moore con el documental Roger and Me y con Joseph Stiglitz, El malestar de la globalización. Nuestros invitados, 2 minutos, el centenario de la Revolución Soviética, el centenario ya Jacobo nos señalaba, estamos de marcha, pero quisiéramos para nuestros usuarios una breve síntesis de por qué, en medio de situaciones tan difíciles, en medio de una Venezuela asediada, ¿por qué el centenario? ¿Por qué celebrar la Revolución Bolchevique? Jacobo Torres, y cerramos con nuestro invitado Nilton Freitas, ya casi por culminar nuestro programa doceavo, el 12º programa El Mundo del Trabajo. Jacobo Torres. Bueno, hermano, primero porque celebramos la vida, segundo porque celebramos la esperanza de un mundo mejor y tercero porque reivindicamos la redención del ser humano en aquella cosa tan maravillosa que escribió nuestro Carlos Marx sobre la explotación del hombre por el hombre y la emancipación del ser humano como estado superior, como un día nuestro hermano Federico Engels. Quiero cerrar de verdad con un sentido saludo a nuestros hermanos uruguayos. Ayer, cuando nos enteramos a primera hora de la tarde, en medio de una reunión de la partida de nuestro hermano Biglietti, no se me ocurrió una sola frase que decir: ahora nos toca a nosotros desalambrarnos el alma para conquistar la redención a la cual le cantó nuestro hermano Biglietti. Bravo, bravo. Estamos pues de verdad encendiendo las luces de la esperanza. Estamos, como bien diría nuestro hermano y comandante, poeta Tomás Borges, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, y nuestro amanecer está cerca. Bravo, Jacobo. Nilton. No, seguro que, claro, yo me puedo recordarnos a todos, ¿no? De que cómo estaba el mundo, ¿verdad? Antes del 17, ¿verdad? De la revolución. Los trabajadores, bueno, no tenían ningún derecho. Empezaban a trabajar como niños y niñas a los 5, 6, 7 años de edad, ¿verdad? No había ningún tipo de protección social y la vida se cortaba muy temprano, ¿verdad? Se moría con 30 y pocos años, ¿verdad? Este era un mundo sin derechos, un mundo donde los trabajadores de verdad eran como esclavos de una industrialización naciente, ¿verdad? Y de una explotación sin límites, ¿verdad? Entonces, creo, ¿no? Estoy convencido de que el legado de la revolución del 17, ¿no? Para la historia es todo lo que tenemos hasta hoy, ¿no? Y por eso debemos pelear, debemos conmemorar, celebrar por los 100 años, ¿verdad? No olvidarnos jamás de cómo estaba el mundo y sobre todo, pienso, resistir, porque hay intentos, ¿no? De volver como era antiguamente, ¿verdad? Como era antes de la revolución. Por eso, ministro, aprovecho para felicitar, ¿verdad? A usted, su equipo de trabajo, el gobierno, por iniciativas como esa. Estoy de verdad encantado, ¿verdad? Por esta comunicación, ¿verdad? Que tiene directamente con la gente, ¿verdad? Yo solo reconozco eso acá, pienso que solo acá en Venezuela hay, y le felicito, ¿verdad? Es verdad, una iniciativa muy interesante. Y desde acá, desde el Palacio del Pueblo, el asiento del gobierno del pueblo venezolano, su líder, el presidente Nicolás Maduro, esta iniciativa de Radio Miraflores, como dijimos, es una ventana abierta para que el pueblo se exprese, para que se expresen
los que tienen responsabilidad también de gobierno, sus invitados, y para, como siempre lo repetimos, librar lucha de clase en el campo de la comunicación, en el campo de las ideas. Me llega un libro que comparto con usted, amigo Nilton, que es Brasil, potencia entre la integración regional y el nuevo imperialismo. Trata un poco sobre ese esfuerzo con Dilma, primero con Lula y luego con Dilma, de tener una integración que convergiera con América Latina, con todos los pueblos de América Latina, pero una convergencia para que los pueblos se juntaran, para que se juntaran en una sola alma, se juntaran en un proyecto que la historia ha descrito sus coordenadas. Como lo diría nuestro comandante Chávez, nuestro lugar siempre ha sido en el Mercosur, ha sido en el sur. Y el lugar de todos, el lugar de Brasil, el lugar de Argentina, de Venezuela, es en la unión de América Latina y en una integración que encuentre a los pueblos sin barreras, sin fronteras y sin alambradas. Sí, nos tratamos de Raúl Civechi. Raúl Civechi es el autor del libro, como me apuntan por acá, Brasil, potencia entre la integración regional y el nuevo imperialismo. Bueno, se nos acabó el tiempo, estamos casi al final de nuestro programa El Mundo del Trabajo. Les damos las gracias por esta visita a Nilton y por esta crónica de lo que sucede en el Brasil profundo. Le damos por supuesto las gracias y reiteradas invitaciones a nuestro hermano canciller obrero Jacobo Torres. Todo listo para que Venezuela, aún en medio del asedio, aún en medio de las situaciones más difíciles, bajo fuego concentrado del enemigo, podamos celebrar el centenario de la revolución soviética, de la revolución bolchevique, por todo lo alto, porque ese faro de luz que indicó que los de abajo, los miserables, los pobres, los explotados, pueden gobernarse, lo probó la revolución bolchevique, la revolución soviética. Que viva Lenin, que viva Stalin, que viva Trotsky, que viva Chávez, que vivan todos los libertarios del mundo. Hasta el próximo martes para una nueva cita en el mundo del trabajo. Y nos vamos con el padre.